Muy buenas noches, amados hermanos, caballeros de Usecar, caballeros de la PIEN. Dios los continúe bendiciendo grandemente. Es un placer estar con todos ustedes acá. Hay mucho gozo en mi corazón por el hecho de que Dios nos permita compartir a través de este espacio su palabra, que podamos integrarnos, que podamos estar en comunión los unos con los otros a través de este medio, a través de este canal de YouTube. De antemano le doy gracias a todos los hermanos que a esta hora se conectan. Agradecemos al Señor por sus vidas y oramos para que sean guardados de todo mal. Vamos primero que todo a estar orando para darle gracias al Señor por esta oportunidad. Bendito Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Solo tú eres Dios, solo tú eres grande. Te adoramos, Dios. No hay nadie como tú, Señor. Tu palabra dice, Padre eterno, que tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios que todo lo puede. Por eso a ti, oh Jehová, hoy levantamos nuestra alma. Señor, Dios mío, en ti confiamos, Señor. Sabemos que en ti no vamos a ser avergonzados, Señor. Oh Señor, como dice tu palabra, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa, dice el Salmo 25. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Padre amado, yo sé, Señor, que en medio de estas situaciones, Señor, hay mucha necesidad, Dios. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayuda a todos aquellos que han puesto su confianza en ti, Padre amado. Dios, tú lo sabes todo. Señor, tú lo puedes todo, oh Padre eterno. Señor, sé tú en el nombre poderoso de Jesucristo, proveyendo a tu pueblo, auxiliando a tu pueblo, Señor. Supliendo en medio de la necesidad lo que haga falta, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu iglesia, ayuda a tu pueblo, Dios, para que podamos, Señor, permanecer firmes, Señor. Señor, sé tú sosteniéndonos, sé tú sanándonos, oh Dios. Sé tú sanando a tu pueblo si hay enfermedad, Dios. Sé tú libertando a tu pueblo, Señor, si hay opresión, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, sigue glorificándote en medio de tu pueblo, oh Dios. Sigue haciendo, sigue obrando, porque tú eres bueno y para siempre es su misericordia. Te damos toda la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesucristo. Amén. A continuación, vamos a entonar una alabanza para seguir adorando y glorificando el nombre del Señor. Maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará
tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gracias a Dios por esa alabanza. Seguimos adorando al Señor en el nombre poderoso de Jesucristo, esta vez a través de su palabra, a través del mensaje que nos tiene preparado para esta noche. De antemano, gracias a Dios por esta alabanza tan hermosa, donde reconocemos que Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es maravilloso. La gloria sea para el Señor. Seguimos con el tiempo de la palabra, glorificando al Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, dice su palabra. A través de cada situación, a través de cada momento, Dios nos habla. Dios está presente. Debemos saber identificar el propósito que Dios tiene a través de esas diferentes experiencias que Dios nos permite vivir y de esta manera poder glorificarlo. Porque sean buenas experiencias o malas, Dios nos quiere enseñar algo y a través de ellas debemos ver el amor y la gracia de Dios, la provisión de Dios, el control de Dios, la soberanía de Dios. Bueno, amados hermanos, el mensaje de hoy, pues lo he titulado "No tenemos la autoridad ni el conocimiento para juzgar". No tenemos la autoridad ni el conocimiento para juzgar. Y me he centrado para poder desarrollar esta temática en el libro de Job, específicamente en el capítulo 18. Pero se hace necesario que indaguemos o de alguna manera revisemos todo el material que tiene Job, el contenido de Job para nosotros, para poder entender un poco más. Haciendo una breve introducción, encontramos que el libro tiene el nombre de su protagonista, Job. El nombre Job significa perseguido, odiado, según Strong. Job era un patriarca famoso, reconocido por su paciencia. Se entiende por paciencia como la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir avanzar o quizás resistir. Al final del libro se puede ver a Job, el protagonista de la historia, como alguien que se arrepiente ante Dios. Eso está en Job 42:6. En cuanto al libro, hay varias afirmaciones interesantes. Lutero dice que es magnífico y sublime como ningún otro libro de las Escrituras. Tennyson dice que Job, el libro de Job, es el mejor de todos los poemas, tanto antiguos como modernos. En cuanto a la canonización de este libro, el libro de Job en el canon hebreo se encuentra ubicado en la sección de los escritos, junto con toda la literatura sapiencial. El lugar actual del libro de Job en la Biblia está entre los libros poéticos. Comenzó en la Vúlgata y quedó fijado ahí en el Concilio de Trento. Haciendo una reflexión en cuanto al libro, en el libro de Job, la fe personal es crucial y fundamental. A través del libro se puede evidenciar que la relación personal es más valiosa que el conocimiento doctrinal. Es mejor conocer a Dios que saber verdades y doctrinas sobre Dios. Lo que lleva a reconocer que todo conocimiento humano es temporal e incompleto, pero la fe trasciende las cosas. La fe trasciende en el tiempo. La fe te lleva a lo siguiente. El libro de Job dice, en cuanto a la sabiduría en el capítulo 28,
en el versículo 23 dice que Dios entiende el camino de ella, de la sabiduría, y conoce su lugar. Y continúa diciendo en el versículo 28, y dijo Dios al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Gloria a Dios. Esta palabra nos llama a reflexionar que debemos poner nuestra confianza en el Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de las condiciones adversas, a pesar de aquello que nos aflige, aquello que se ha levantado en contra de nosotros, y tener una fe firme, una fe que se aferra a Dios con plena confianza, sabiendo que Dios no desampara a los suyos, que Dios es nuestro refugio y que Dios es el que nos da la victoria sobre todas las circunstancias. La fe lleva al creyente a asumir o a tomar una actitud de profundo respeto y confianza en Dios. Aunque a veces no se comprendan ciertas situaciones, Dios tiene un propósito con cada una de ellas. Al leer el libro de Job, se identifica rápidamente su contenido. Por una parte encontramos las calamidades de Job, capítulo 1 y 2. Job pierde sus riquezas, pierde a sus hijos, su salud porque cae una enfermedad sobre él, y el apoyo de su esposa, quien lo recrimina y lo persuade de que maldiga a Dios. Por otro lado, la conmoción de los amigos de Job al verlo, cuando se pusieron de acuerdo para visitarlo y lo vieron desde lejos, no lo conocieron, dice la palabra. Y cuando se apercibieron de que era Job, dice que lloraron a gritos, que rasgaron sus vestiduras del dolor por ver a su amigo en tal situación. Por otra parte, también vemos la reacción de Job ante tal condición, ante tal situación de opresión y dolor que sentía. Todo lo que se le había de alguna manera venido o volcado encima lo estaba oprimiendo, desesperando. Y es aquí donde Job maldice el día en que nació. Es aquí donde Job lamenta su condición. Es aquí donde Job lamenta su desdicha. Quizás al ver esta situación, los amigos que no querían o no encontraban palabras para consolar a Job al verlo en tal situación, es aquí donde los amigos de Job le responden. En el caso de Elifaz, lo reprende. Zofar lo acusa de maldad. Elifaz nuevamente lo reprende. Bildad, de alguna manera, describe la muerte de los malos e indirectamente lo acusa. Zofar nuevamente describe las calamidades de los malos, quizás de pronto dando a entender que algo que no agradó a Dios pudo realizar o hacer Job. Elifaz acusa a Job de gran maldad. Vemos cómo estos amigos que vienen a consolar a Job y al verlo en tal situación sufren con él, cuando ven que Job se queja, se lamenta de su desdicha, responden con acusaciones, quizás acertadas en parte y desviadas en otras, pero que al final, de alguna manera, no defendían la causa de Dios. Su corrección no fue del todo acertada. Por otra parte, también vemos que Job reprocha la actitud de sus amigos en el capítulo 6. Quizás no vio el respaldo de sus amigos, sino el señalamiento, el sentirse juzgados por ellos, por lo que se defiende contra tales acusaciones y lo hace defendiendo su integridad y lo hace afirmando su integridad. También encontramos que Job,
al verse en tal situación, busca desesperadamente una respuesta. Job no alcanza a entender su situación y es ahí donde empieza a errar. Es ahí donde empieza a actuar de manera irracional, de manera ilógica. Y Job argumenta contra Dios, pero al mismo tiempo Bildad le responde proclamando la justicia de Dios. Y dice la palabra que Job se siente incapaz para responder a Dios. Job también discurre sobre la brevedad de la vida y nuevamente se queja contra Dios, pero también confía en que Dios lo justificará. Pero afirma que los malos prosperan, no entiende por qué, y vuelve o desea defender su causa delante de Dios. Job se queja porque de alguna manera Dios, a sus ojos, es indiferente ante la maldad. Y Bildad responde, negando que el hombre pueda ser justificado delante de Dios. Capítulo 25. Job vuelve en sí y proclama la soberanía de Dios y describe el castigo de los malos y la necesidad del hombre de buscar sabiduría. Job recuerda su felicidad anterior, pero en medio de toda esta situación, Eliú es más preciso en sus apreciaciones. Eliú justifica su derecho de contestar a Job. Eliú censura a Job. Eliú justifica a Dios. Y quizás es más pertinente su discurso. Eliú exalta la grandeza de Dios. En este aspecto, resalto el hecho de que Eliú es más acertado en su corrección. Y es aquí donde Jehová Dios muestra a Job su condición. Jehová convence a Job de su ignorancia. Capítulos 38 y 39 y parte del 40. Jehová manifiesta su poder. Capítulo 46 al 41. Y vemos que Job, dada esta situación, enfatiza en la grandeza de Dios y en su insignificancia. Algo pasa aquí en la vida de Job cuando Dios lo confronta y lo convence. Tanto que Job confesa su ignorancia y se arrepiente ante Dios. Y por tal situación, de acuerdo al propósito de Dios, Job es restaurado cuando entiende el propósito de Dios en su vida, con tantas calamidades, tanto sufrimiento, y al final Dios lo prospera el doble de lo que estaba anteriormente. Para este mensaje me he enfocado en el capítulo 18 de Job. Y es la respuesta de Bildad suita a su amigo Job, luego de la queja de Job contra Dios. He querido dividir este mensaje en tres partes. La primera, Bildad suita cuestiona a Job por su proceder. La segunda, acusaciones de Bildad contra Job. La tercera, lo que le espera a los impíos según Bildad. Pero antes quiero contextualizar más abordando los tres primeros capítulos de Job. El primer capítulo de Job nos habla de las calamidades de Job. Vemos cómo Job es describido por la palabra como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, dice la palabra. Igualmente lo corrobora el mismo Dios en el capítulo 1, versículo 8, cuando dice, cuando Dios afirma que no hay otro como Él en la tierra, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En el versículo 10 también nos dice que Dios le brinda protección a Job y que Dios bendice su trabajo, que bendice a Job. Job tenía una relación personal con Dios muy buena. Su comunión con Dios era excelente. Se podría decir que agradaba a Dios en lo que hacía. Su manera de vivir agradaba a Dios. Lo podríamos definir como un hombre espiritual. Job era un hombre próspero espiritualmente.
pero aún debía aprender más en su relación con Dios, sobre sí mismo y sobre Dios. Quizás por esto Dios permitió todas estas situaciones contrarias en su vida, no porque Satanás lo hubiese pedido, sino porque Dios quería obrar o perfeccionar la obra que había iniciado en la vida de Job, que se pensaba que ya estaba completa, pero faltaban algunas cosas por mejorar. En Job capítulo 1, versículo 3, habla sobre su hacienda, sobre sus riquezas, sobre todo lo que tenía Job. Y afirma y dice que era un varón, o que era el varón más grande que todos. Afirma que Job era el varón más grande de todos los orientales. Job era un hombre muy próspero. Materialmente hablando, era muy rico. Era el más grande de todos los orientales. Es de admirar que Job, estando rodeado de tanta riqueza, era fiel a Dios. Su mirada estaba puesta en Dios y no en las riquezas. Job servía a un solo Señor. Recuerden que no se puede servir a dos señores, porque dice la palabra que se aborrecerá a uno y se amará al otro, o se apegará a uno y se despreciará al otro. La palabra lo dice en Lucas 16:13. Los 7 hijos que Dios le había dado a Job y sus 3 hijas, hacían banquetes y cada quien tenía su día en específico. Y para ello llamaban a sus 3 hermanas para que también celebrasen con ellos, comiesen y bebieran también. Comiesen y bebiesen con ellos. Pues no se resalta en el texto bíblico cuál era la finalidad de estos banquetes, fiestas o celebraciones. Parece ser, por la expresión, cada uno en su día, que los banquetes eran realizados en honor a ellos, quizás por su posición social, quizás por mostrar su abundancia y quedar bien con los invitados y ser felices en la fiesta, compartiendo con sus seres queridos y personas cercanas y de confianza. Pero no se evidencia en ningún momento la intención de dedicar a Dios un espacio en medio de esa celebración para meditar en los mandamientos de Dios, para exaltar el nombre de Dios. Pero ya en el versículo 5, del mismo capítulo, vemos la posición de Job ante tales celebraciones. Job, al terminar estas celebraciones, estos banquetes, Job enviaba y santificaba a sus hijos. Ofrecía holocaustos, sacrificios por sus hijos, uno por cada uno de ellos. Porque decía Job, dice la palabra, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Había cierto temor o miedo en Job por el hecho de que sus hijos pudieran pecar contra Dios. La actitud de los hijos de Job de hacer banquetes y celebrar le preocupaba a Job. Lo mantenía en constante zozobra. De alguna manera Job temía que sus hijos ofendieran a Dios, y si era el caso, Job era diligente y los santificaba y ofrecía holocaustos por cada uno de ellos para que sus pecados fuesen perdonados, si había la necesidad. No por los pecados externos, porque parece ser que Job estaba al tanto del comportamiento de sus hijos y estas acciones las podía supervisar o corregir. Pero lo que realmente preocupaba a Job eran los pecados internos, lo que pasaba en el corazón de los hijos de Job. ¿Cómo saberlo? Solo Dios puede. Por eso todos los días de estas celebraciones, Job intercedía ante Dios por sus hijos. En el versículo 20 vemos cómo Job se postra en tierra y adora. Luego de todo lo que le sobreviene a Job, luego del castigo
Luego de todas estas calamidades, dice la palabra en el versículo 20, que Job se levanta y rasga su manto y rasuró su cabeza en señal de duelo, de profundo dolor, y lo que hace es postrarse en tierra y adorar a Dios. A Job le dolieron estas noticias. Lamentó y sufrió todo lo que acontecía. Por eso rasgó su manto y rapó su cabeza, en señal de intenso dolor, de quebrantamiento y de angustia. Pero en medio de todo este mal que lo acechaba, Job encontró en Dios un aliciente, un refugio, un consuelo. Y dice la palabra que Job se postró y adoró. También nos dice la palabra en este primer capítulo de Job, que Job reconoce que Jehová es el que da y también puede quitar. Versículo 21. Job reconoce que de Dios viene todas las cosas. Suyas son. Él las da a quien quiere y cuando quiera puede quitarlas. De Jehová son los bienes materiales. De Jehová son las riquezas. De Jehová son los hijos e hijas. Todo es de Jehová. Job, en medio de su dolor, sigue postrado en adoración ante el Señor, bendiciendo el nombre de Jehová, porque Él es digno, y aunque nos quite todo y nos deje sin nada, debemos seguir adorando, exaltando y bendiciendo su nombre. Qué ejemplo de templanza de Job, de dominio propio, de carácter. Hasta el momento se mantenía inmovible, firme en Dios, con una fe sólida, esperando en el Señor, aunque no entendía su propósito, aunque no sabía por qué él esperaba en el Señor, porque estaba en comunión con Dios, aceptando lo que Dios había permitido en su vida. Dice la palabra que en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Por alguna razón, Dios estaba permitiendo esto en su vida. Algún propósito tenía con toda esta situación. Lo corroboramos en el versículo 22 del mismo capítulo. La misma palabra confirma que con todas las pérdidas que tuvo Job, él no había pecado, sino que creía que todo esto tenía un propósito en su vida. Si Dios lo permitió, fue con un propósito. No sabía cuál, pero su confianza estaba puesta en el Señor. Esto trae a memoria Romanos 8:28, que dice que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nuevamente vemos en el capítulo 2, 3, una conversación en el cielo de Satanás con Dios. Y el mismo Dios lleva a Satanás a pensar en Job. Cuando le pregunta, ¿no has considerado a mi siervo Job? Satanás le informa que viene de recorrer toda la tierra, recorrer la tierra. Y Dios le pregunta por Job. Y reafirma nuevamente que no hay otro en la tierra como él, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Eso lo está diciendo Dios. Y que todavía retiene su integridad. Increíble. Llama a la reflexión estas palabras del Señor, plasmadas en la Escritura. De alguna manera, Dios, en su soberanía, en su conocimiento, en su omnisciencia, en su omnipotencia, Dios de alguna manera orienta a Satanás a hacer, de alguna manera permite que Satanás actúe en contra de Job para poder perfeccionar en Job lo que hacía falta. Increíble el poder de Dios, la soberanía de Dios.
Cuando pasamos rápidamente por el capítulo 2, versículos 7, 8 y 9, vemos también la situación de Job, de lamentación, de dolor. Y vemos cuando Dios permite que Satanás se levante nuevamente contra Job y ya toque su cuerpo, pero no su vida. Y empieza esa sarna a cubrirlo todo, una sarna maligna, dice la palabra de la planta a los pies hasta la coronilla de la cabeza. Dice que la mujer lo incitaba o quería persuadirlo para que él maldijera, para que él maldijera a Dios y que se muriera. Le decía, aún retienes tu integridad, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Increíble. En tal situación, no, con tanta carga, con tanto dolor y sufrimiento después de haber perdido las cosas materiales y aún peor a sus hijos e hijas. Viene y ahora se enferma, padece. La mujer, en vez de ser un apoyo, lo señala. La mujer lo atormenta y lo incita a maldecir a Dios y que se muera. Y otro, aún así la llama a la prudencia, a que no se porte de manera fatua, necia, sin entendimiento. Y él mismo afirma en el versículo 10 del capítulo 2, ¿qué recibiremos? ¿Qué? Dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Dios es soberano, Él tiene el control. Si nos da bendiciones, también puede permitir en nuestras vidas pues también situaciones dolorosas, de sufrimiento. Pero continúa diciendo la palabra, en todo esto no pecó Job, con sus labios. No sabemos qué estaba pasando en su corazón, pero dice que hasta el momento no había pecado Job con sus labios. La mujer de Job, dolida, sin temor de Dios en su corazón y enojada, trata de persuadir para que Job maldija. Trata de persuadir para que Job maldijese a Dios y se muriera en el acto. Esto con el argumento de que sus aflicciones habían aumentado y la sarna había invadido toda su piel. Pero Job la exhorta, llamándola fatua, necia, sin entendimiento. Y con todo esto dice la palabra que Job no pecó. Impresionante. Teniendo en cuenta lo dicho por Dios a Satanás sobre Job, en el capítulo 2:3, y que todavía retiene su integridad. Aquí integridad traduce pureza, según Strong. Es el producto de su relación con Dios y que lo lleva continuamente a asumir una actitud de adoración y dependencia de Dios, muy a pesar de las circunstancias adversas. Lo anterior lleva a reflexionar sobre el momento en que la mujer de Job lo cuestiona diciendo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, muérete. Se podría inferir de esta situación que la integridad de Job, es decir, la pureza, su pureza, que lo caracteriza y que era producto de su relación con Dios, era fuente de vida y vitalidad para él. La mujer le aconseja que rompa con esa relación con Dios, que no le adore o dependa de él, que no confíe más en Dios, lo cual inconscientemente la mujer sabía que le traería la muerte. Amados hermanos, esta es la primera parte de este mensaje. Durante los próximos lunes festivos estaremos trabajando a la misma hora, a las 7 de la noche, la segunda y tercera parte de este mensaje. Que como les dije inicialmente, esta es una introducción y recordándoles el título del mensaje, no tenemos la autoridad ni el conocimiento para juzgar.
quiero despedirlos con esta afirmación que nombra el tema del mensaje. No tenemos la autoridad ni el conocimiento para juzgar a Dios. Quiero que piensen y mediten en esta afirmación y que juntos podamos orar y pedir al Señor que nos ayude a ser prudentes y a no juzgar, pero sí a consolar y ayudar a levantar a los hermanos que han caído y ayudarlos a restaurar, a fortalecer en Dios. En el nombre de Jesucristo. Que pasen muy bien, amados hermanos. Nos vemos el próximo lunes festivo con la segunda parte y ya el siguiente lunes veremos también la tercera parte. Que pasen muy bien, un abrazo, Dios los bendiga y que siempre los respalde en todo. Amén. Bendiciones.